Son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias. Matinal Cadena SER. Con Sergio Soto. ¿Qué tal? Buenos días. Fin de semana de tensión política y judicial. A la espera de que el lunes se pronuncie el Tribunal Constitucional, las últimas horas dejan un goteo de novedades en torno al asunto que puede congelar la tramitación de una ley, algo inédito en democracia, paralizar la acción del Parlamento. Los esfuerzos pasan ahora por anticipar algo de lo que puede decidir el Tribunal de Garantías el lunes. El diario El País cuenta hoy el informe del letrado principal del Tribunal Constitucional, del secretario general adjunto. Es un informe contrario a suspender cautelarmente la tramitación de la ley, es decir, contrario a lo que pide el PP. Hay otro informe de otro letrado, vinculado a uno de los jueces conservadores, que apunta que pide dar la razón al Partido Popular. En todo caso, ninguno de los informes es vinculante, va a tener que decidir el Pleno, y el del letrado principal tiene más peso porque se le considera menos influenciado, con menos carga política. Esto mientras el PP amplía el recurso y Unidas Podemos pide que se suspenda el Pleno. En fin, un lío tremendo, ahora vamos a intentar aclararlo, pero antes. Nosotros hoy acabamos el encierro, pero por desgracia el lunes seguirá habiendo médicos de familia que tengan ansiedad para ir a trabajar porque saben que van a haber un número Los médicos de atención primaria y los pediatras de la Comunidad de Madrid, que llevaban 36 horas encerrados en la sede de la Consejería de Sanidad, que exigían negociar con el gobierno de Ayuso después de sentirse ignorados en su última reunión, se han marchado a última hora del viernes. Nos lo contaba anoche en Hora 25 Ángela Hernández del sindicato AMITS. No podían recibir comida porque un guarda de seguridad cortó la cuerda con la que se la podían pasar, así que dicen han tenido que abandonar el encierro, pero no la huelga. La huelga la mantienen. Atentos también a las protestas en Perú, porque ya dejan al menos 22 muertos, y a la respuesta del gobierno español a las palabras del presidente mexicano López Obrador, en las que cargaba contra el rey, contra el gobierno y contra las empresas españolas. Un rechazo tajante, ha dicho esta noche Exteriores. Pero el mundo está atento a la cuenta atrás para la gran final del Mundial. Marta Casas, buenos días. Buenos días, con Argentina y con Francia y Argentina concentradas ya las dos selecciones y contando las horas para la gran batalla final. Esa en la que se va a decidir el título de campeón del mundo, el que sería el tercero del albiceleste, liderada por Leo Messi, ante una Francia que también busca el tercero y busca además reeditar el Mundial conquistado en el año 2018, con Mbappé como la gran estrella y con Antoine Griezmann como el gran líder. Los de Scaloni, a falta de algo más de 24 horas, están todos en condiciones. En Francia, eso sí, hay preocupación después de que hasta 5 jugadores no pudieran estar en el entrenamiento de ayer. Confía de Sams, eso sí, en recuperar a todas las piezas para la gran cita de mañana. La cuenta atrás ya está en marcha. Mañana a las 4 de la tarde, la gran final del Mundial. Esto mañana. Hoy, Marta, toca el partido por el tercer y cuarto puesto. El que van a protagonizar Marruecos, la gran sensación de este Mundial, el primer equipo africano en la historia en conseguir llegar a unas semifinales del Mundial, y Croacia, el equipo de Luka Modric, en el que quizás es su último partido internacional. Son dos equipos que ya se vieron las caras en la primera jornada de la fase de grupos, terminando empate a 0, dos equipos que van a luchar por el tercer escalón mundial y además por terminar con una victoria este campeonato. La cita es a las 4 de la tarde y por supuesto lo vamos a contar en Carrusel Deportivo. Gracias, Marta. Y el tiempo. Edu Hernández, buenos días. Buenos días. La nubosidad se reparte por Castilla-La Mancha, donde no se descartan tormentas y débiles precipitaciones en algunos puntos a lo largo de la mañana, Castilla y León, el interior de Galicia y algunas regiones de Andalucía. El frío se va a concentrar sobre todo en Castilla y León, sin superar los 8 grados en la mayor parte de la región. Soria registra la mínima más baja del día con 3 grados bajo cero. En el norte, termómetros algo más agradables, entre los 10 y los 15 grados en Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco. Temperaturas un poco más altas en la costa valenciana y andaluza, Alicante, Almería, Málaga y Cádiz rondarán entre los 17 y los 18 de máxima. Mientras tanto, algo más de frío en Castilla-La Mancha y la Comunidad de Madrid, con temperaturas entre los 10 y los 12 grados. Empieza ya Matinal SER. Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido 62.813, serie 15. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Matinal
Cadena SER. ¿Qué va a decidir el Tribunal Constitucional el lunes? Es imposible saberlo a ciencia cierta, pero vamos conociendo algunas de las piezas del puzzle. Y es importante, insistimos mucho en ello, porque nunca habíamos estado ante una situación como esta, ante la posibilidad de que la acción del Tribunal Constitucional pegue un frenazo a la acción del Parlamento. Vamos primero con los movimientos políticos. El Gobierno le ha pedido al PP que retire el recurso, que ha ido, dice, demasiado lejos. Pero el PP no está en esas. De hecho, esta noche ha ampliado ese recurso aportando más documentación para reforzar su tesis. Y Unidas Podemos le pide al tribunal que ya no celebre el pleno, porque el recurso del PP pedía parar la sesión en el Congreso que se celebró el lunes. Y total, ya se ha celebrado. Lo que pasa es que falta la del Senado. Sara Selva, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. La reforma que se aprobó el jueves en el Congreso sigue ahora su tramitación en el Senado. Primero tiene que pasar por la Comisión de Justicia, prevista para el martes, con la idea de que se apruebe definitivamente el jueves. Esto, si nada lo impide, porque el Tribunal Constitucional se tiene que pronunciar antes, el lunes. Unidas Podemos ha interpuesto un recurso pidiéndole que no lo haga, que no se reúna, porque una vez aprobada la norma en el Congreso, entienden en Unidas Podemos, el recurso del Partido Popular ya ha perdido sentido. También el Gobierno intenta frenar lo que califican como un atropello a la democracia. Quiero pedirle al Partido Popular que retire el recurso ante el Tribunal Constitucional que tiene presentado. Ha ido demasiado lejos. Pero el PP no tiene ninguna intención de cesar en su empeño. El Partido Socialista Obrero Español abandonó la Constitución española. Todo esto nos lleva a seguir defendiendo la Constitución. De hecho, ha ampliado su recurso y ha pedido ya a la mesa del Senado que paralice la tramitación de la norma. El Gobierno habla de consecuencias imprevisibles si al final el recurso prospera. Yo espero que actúen con sentido común, con responsabilidad. Así que confío en la cordura y en el sentido común. Por eso varios ministros coinciden en lanzar ese mensaje de confianza en el sentido común y la cordura, lo mismo que confía el PP. Yo confío en las instituciones de mi país, yo confío. Pero con esperanzas radicalmente opuestas. Y paralelamente la pata del razonamiento jurídico. El PP, esto ya lo sabíamos, recurre la reforma del Código Penal, la de la malversación y la sedición, en la que, por la vía del atajo de la enmienda, el Gobierno ha colocado los cambios para desbloquear la renovación del Tribunal Constitucional. Hoy leemos en El País algo de los argumentos de los letrados del tribunal. No son los que deciden, digamos que aconsejan, estudian y dan su opinión, pero deciden los jueces. El País ha accedido a los informes de 4 letrados. Vamos poco a poco. El más destacado es el del secretario general adjunto, porque no está asignado por un juez. Los otros sí los ha pedido un juez y la tendencia en esos casos es a coincidir con él. Y además este secretario, que es el letrado principal, es el mayor experto en la materia en derecho parlamentario que tiene el tribunal. ¿Qué dice este informe? Que no se debe suspender la reforma, que es contrario a la doctrina, a lo que ha hecho siempre el Constitucional, y que hay que respetar, asegura, la autonomía parlamentaria y el interés general. Fran Rodríguez, buenos días. Buenos días. El secretario Juan Carlos Duque desconecta este recurso de la medida excepcional que el Constitucional tomó en 2017 cuando suspendió en tiempo récord el pleno con el que el Parlament de Cataluña pretendía declarar la independencia. Es distinto, dice, porque aquel pleno se asentaba en normas que ya se habían declarado ilegales por el Tribunal de Garantías. Es reiterada doctrina, dice, no conceder una suspensión cautelar de este tipo que supondría prejuzgar. Y añade que la actividad de los poderes públicos tiene presunción de legitimidad, aunque, recuerda, nada de esto impide que una ley sea declarada inconstitucional, pero después de aprobarse. De los otros 3 informes, uno de ellos es el encargado por el juez conservador Enrique Arnaldo. Este sí defiende paralizar la tramitación de la ley porque las enmiendas para renovar el Tribunal Constitucional no tienen nada que ver con la reforma en la que van insertas, el Código Penal, y necesitas una iniciativa propia, aparte, que permita su debate y el derecho a enmiendas del resto de grupos. Hay otros 2 informes, estos vinculados a magistrados progresistas, que defienden que paralizar la ley sería desproporcionado y que supondría instalar un control preventivo que no está en la Constitución. Por aportar algo más de contexto, el Constitucional ya ha señalado en ocasiones anteriores que la vía que ha elegido el Gobierno a través de enmiendas que no están conectadas con la reforma principal, que esa vía es incorrecta. Pero también es verdad que es una vía que han utilizado todos los gobiernos y que además la han utilizado mucho y que nunca se ha producido una suspensión cautelar.
La noche nos deja también la reacción del Gobierno de España a las palabras del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, que va en camino de abrir una crisis diplomática, porque López Obrador se ha quejado del rey, al que considera prepotente, del Gobierno y del saqueo de las empresas españolas. Relaciones con España, dice, en pausa. Continúa la pausa porque no hay de parte de ellos una actitud de respeto. Le envié una carta respetuosa al jefe del Estado, al rey de España, y ni siquiera tuvo la atención de contestarme. El presidente de México había escrito a Felipe VI para pedirle una disculpa por los tiempos de la conquista. Esa disculpa nunca se produjo. Del gobierno español ha dicho que es muy poco gobierno para el pueblo español. Del pueblo español sí que habla bien. Y el Ministerio de Exteriores ha dado esta noche su respuesta. Un comunicado en el que rechaza tajantemente, dice, las palabras de López Obrador. Dice que son incomprensibles después de la reunión, un encuentro oficial entre Álvarez, el ministro de Exteriores español, con el ministro mexicano, y que España quiere favorecer los lazos fraternos, humanos, culturales, económicos y educativos entre dos países hermanos. Todavía de América Latina, en Perú. Esta noche el número de muertos ha subido a 22 desde que empezaron las protestas por todo el país. Las movilizaciones están en una ola bastante violenta y, de hecho, la ministra de Exteriores se va a reunir la semana que viene con la ONU para abordarlas. Mientras, el Congreso ha echado abajo el adelanto electoral que había propuesto la presidenta Dina Boluarte. Y en la misma cárcel se van a juntar Fujimori y Pedro Castillo. Laura Álvarez, buenos días. Buenos días, Sergio. La crisis política y social aumenta por momentos. A pesar del estado de emergencia y de que se ha instaurado el toque de queda en 15 regiones, las protestas continúan. Ya han muerto más de 22 personas, hay un centenar de heridos y 2 ministros del Gobierno han dimitido por la violencia desproporcionada del Estado. Y es que este viernes el Parlamento ha rechazado una reforma constitucional para adelantar las elecciones a 2023, por lo que los comicios se celebrarán, si no hay cambios, en abril de 2024. Además, en una noche donde el Gobierno de Chile ha pedido investigar cualquier violación de los derechos humanos en Perú, y el presidente de Colombia, Gustavo Petro, se ha ofrecido como mediador político y social para calmar la situación actual del país. Si Colombia es necesario para posibilitar el gran diálogo social y político del Perú, pues estamos dispuestos, pero lo cierto es que hoy por hoy hay una crisis, que hay un presidente elegido popularmente preso preventivamente, lo cual me parece un exabrupto. Mientras tanto, la Fiscalía de Perú ha solicitado también 15 años de cárcel contra otro expresidente, Martín Vizcarra, y Pedro Castillo va a ser trasladado a una cárcel en Lima, donde se encuentra otro expresidente peruano, Alberto Fujimori, por delitos contra los derechos humanos. Y en China, Laura, crece la preocupación ante una posible oleada de COVID después de acabar con los confinamientos masivos. Esta noche las autoridades han ordenado suspender las clases presenciales en todos los jardines de infancia y recomiendan hacerlo también en primaria, secundaria y preparatoria. Sí, la Oficina de Educación de Shanghái ha pedido a la mayor parte de los cursos de primaria, secundaria y bachillerato que impartan las clases online a partir del lunes. El motivo es la recaída de infecciones por COVID-19 en las principales ciudades chinas. De hecho, también ha pedido cerrar los jardines de infancia y guarderías también a partir del lunes. China abandonó la semana pasada alguna de las medidas más estrictas del mundo contra la COVID y ahora está experimentando un repunte de las infecciones. Un repunte que el Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud de Estados Unidos cree que aumentará en 2023 y que provocará 1 millón de muertos en este país. Cerca del 30% de las especies de animales y vegetales van a desaparecer antes de que acabe este siglo. Muchas van a hacerlo ya, en las próximas 3 décadas. Es consecuencia de lo que ya sabemos, la contaminación y el cambio climático que arrasa nuestras vidas y las suyas. Javier Gregory. 1 de cada 10 especies de animales y plantas de la Tierra desaparecerá en los próximos 30 años, como consecuencia del cambio climático y de la contaminación provocada por los seres humanos. Pero además, esta tasa de extinción, sin precedentes en la historia, incluso se multiplicará casi por 3 antes de que acabe este siglo, porque el 27% de las especies se perderán en este planeta. Esta es la dura advertencia de una nueva investigación realizada por científicos de la Universidad de Helsinki y que ha utilizado los más poderosos ordenadores para, por primera vez, analizar el llamado efecto cascada, es decir, cuando se pierde un animal herbívoro, también acaba muriéndose su depredador. Y esta era la advertencia también del secretario general de Naciones Unidas en la última cumbre del cambio climático. Ningún país está a salvo de este desastre climático. No nation is immune.
Y entre las especies que se extinguirán destacan algunas tan importantes como los elefantes, los koalas o muchas especies de las preciosas orquídeas. ¿Quieres relanzar tu negocio y atraer nuevos clientes? Entra en serpublicidad.es, danos una idea y te ayudaremos a elegir el mejor camino para alcanzar el éxito. Invertir en tu futuro depende de ti y desde Ser Publicidad te lo ponemos fácil. No esperes más y descubre todas nuestras ventajas. Vox se ha descolgado de los presupuestos de Ayuso en Madrid, presupuestos que no solucionaban la huelga de la atención primaria, que sigue, pero llevaban inversión en sanidad. Iban a debatirse la semana que viene en la Asamblea, pero Vox los ha frenado en comisión. Ayuso tendrá que prorrogar los presupuestos del año pasado. Radio Madrid, Javier Alonso, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Ayuso va a tener que prorrogar los presupuestos y la comunidad se tendrá que apretar el cinturón con 2.700 millones menos para gastar. Vox exigía retirar las cuentas en las que ya no podía influir al registrar tarde sus enmiendas o al menos un acuerdo político que vender a su electorado. Ayuso y Monasterio no lo alcanzaron a tiempo, así que la ultraderecha tumbó las cuentas ayer en comisión. Lo que le quiero recordar es que el avión despegó y que el avión no vuelve a tierra a recoger a un pasajero que no se ha ocupado de estar a tiempo para subirse como los demás. Mi teléfono está abierto desde el 30 de noviembre y nadie ha hecho el más mínimo intento, con lo cual yo entiendo que no hay la voluntad política, ¿no? Para la izquierda esto demuestra que la derecha no es capaz de ponerse de acuerdo ni entre ella misma y acusan a Ayuso de gobernar con soberbia. El PP culpa ahora a Vox de dejar a los madrileños sin los recursos necesarios, dice, para los servicios públicos. Nos queda un poquito menos de 2 semanas para repostar gasolina y diésel pagando menos con descuento de 20 céntimos. Todo apunta a que esa ayuda va a dejar de aplicarse para todos y va a ser solo para los profesionales. Eso sí, el Gobierno estudia lanzar un cheque para la compra de alimentos. Javier Ruiz. El Gobierno prepara la retirada de esa ayuda de 20 céntimos por litro de carburante para todos. Dice la vicepresidenta Calviño que se va a mantener, pero solo... Si se puede eliminar esa bonificación para todos y mantenerla solo en aquellos sectores para los que sea necesaria. Lo que significa agricultura, pesca, ganadería, transporte profesional, así como ambulancias, autobuses y el resto de sectores bonificados. El Gobierno maneja 2 argumentos. El primero es el coste de la medida. Son 2.000 millones de euros cada trimestre lo que cuesta ese descuento de 20 céntimos. Y el segundo argumento, el precio del carburante. Hoy gasolinas y gasóleos ya están más baratos que cuando se introdujo la medida. 1,60 cuesta la gasolina, 1,66 el gasóleo, 19 céntimos menos. El Ejecutivo asegura que tiene margen presupuestario para apoyar a los más vulnerables si fuera necesario y a partir de aquí reacciones, porque las gasolineras, Nacho Rabadán, dicen... No entiendo la cerrazón del Gobierno a compartir esa información con quienes, recuerdo, somos colaboradores. Que se apura hasta el último momento, hasta el último Consejo de Ministros del día 27, así que se esperan largas colas en las gasolineras los días 28, 29, 30 y 31 para apurar los últimos 20 céntimos de descuento. En Ucrania. El presidente Zelensky ha explicado esta noche que trabajan ya para restaurar la electricidad en todo el país después del peor ataque ruso en los últimos meses. La mitad de los ucranianos se han quedado sin luz. Hay también cortes de agua y de gas. Además, son ya 3 los muertos confirmados y hay 13 heridos. Álvaro Zamarreño. El gobierno ucraniano considera que el de este viernes ha sido el mayor ataque con misiles fuera del frente desde que Rusia cambió su estrategia en octubre por una de arrasar la red eléctrica del país. El sistema antimisiles ha parado 60 de los 76, pero esos 16 que han llegado a tierra han sido suficientes para dejar fuera de juego el 50% de la red eléctrica. Los daños a estas alturas son tan importantes que la compañía eléctrica advertía por la mañana de que esta vez les iba a costar más volver a la normalidad. Normalidad relativa porque han tenido que recurrir al estado de emergencia para racionar el suministro eléctrico. Ucrania advierte de que parte de sus sistemas antimisiles son herencia soviética, por lo que cuando se les acaben los suministros no podrán reabastecerse. Por eso piden a sus socios que aceleren el envío de nuevos sistemas ante la sospecha de una nueva ofensiva rusa después de Navidad. La última de Elon Musk, el dueño de Twitter, ha sido suspender la cuenta de un grupo de periodistas que se habían hecho eco del recorrido, de los viajes que hace con su avión privado. Después abrió una encuesta para decidir qué hacía y esta noche ha empezado a rectificar, aunque a su manera, claro. El pueblo ha hablado, ha escrito en Twitter, y como una encuesta lo dice, él va a respetar la libertad de expresión de estos periodistas y les va a devolver las cuentas. Esto ha anunciado después de una catarata de reacciones. Nieves Goicoechea.
La Unión Europea ha amenazado al magnate con sanciones millonarias. La vicepresidenta de la Comisión, Vera Jourova, ha calificado la censura de preocupante. Hay líneas rojas en defensa de la libertad de expresión, le ha dicho a Musk, y en breve habrá sanciones. Desde Alemania, el ministro de Exteriores ha advertido que la libertad de prensa no puede activarse o desactivarse a su antojo. Ahora mismo hay un periodo de calma tensa porque los medios americanos, cuyos periodistas han sido censurados, esperan una rectificación inmediata de Musk y la readmisión de los reporteros bloqueados. El periodista de la CNN, Oliver Darcy, ha acusado a Twitter de aumentar la volatilidad y la inestabilidad. Es una situación preocupante para todos, decía la CNN, que reevaluará su presencia en Twitter en función de lo que conteste el empresario multimillonario. Una línea que también podrían seguir el resto de medios censurados. El último gesto caótico de Musk ha sido abrir una encuesta en Twitter preguntando cuándo deberían volver los periodistas censurados, con 4 opciones: ahora, mañana, en 7 días o más tiempo. Como no le gustaba el resultado, la ha reformulado con 2 preguntas: ahora o en una semana. La Fundación Internacional por los Derechos Humanos ha denunciado que los derechos humanos no están sujetos al caprichoso sufragio de una corporación empresarial. En Portugal, el principal sindicato del país ha salido a las calles de Lisboa, para reclamar una subida de los salarios y de las pensiones por encima de lo previsto en el acuerdo de rentas. Un acuerdo al que sí se sumó el otro gran sindicato, UGT, y que prevé una subida del salario mínimo de casi un 8% para el año que viene. Lisboa, Lucas Font. La Confederación General de Trabajadores Portugueses, la CGTP, ha juntado a cientos de personas este viernes en las calles de Lisboa para exigir un aumento de los salarios del 10% del próximo año, casi el doble de lo acordado por el Gobierno, la patronal y el segundo mayor sindicato del país, la Unión General de Trabajadores. Los manifestantes reclaman además una subida del salario mínimo de un 20% en 2023 hasta los 850 euros mensuales. Son 90 euros más que lo establecido por el Gobierno para el próximo año. La secretaria general de la CGTP explica a la SER que los aumentos previstos para el próximo año suponen una reducción efectiva de los salarios y de las pensiones y que no garantizan una recuperación del poder de compra perdido este año. El sindicato prevé nuevas huelgas y movilizaciones a partir del próximo febrero para conseguir acuerdos que compensen la alta inflación. Podemos se reúne hoy para estudiar qué hacer en los próximos meses en los que viene el ciclo electoral. Todavía no hay acuerdo con Yolanda Díaz acerca de si se van a integrar en Sumar. Ana Fernández Vila, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, Belarra reúne a los suyos en un momento de máxima tensión en el panorama político y con el futuro de la izquierda todavía en el aire, sin que Yolanda Díaz haya anunciado todavía formalmente su candidatura a las elecciones generales y se haya sentado a negociar con Podemos. Los morados le piden que aclare cuanto antes su futuro y que cierre ya con ellos un acuerdo justo para concurrir en coalición, pero por ahora tienen claro que van a volcarse de lleno en las municipales y autonómicas de mayo, en las que, por cierto, el Sumar de Díaz no estará. Esa será una de las claves de la reunión de este sábado, preparar a Podemos para esa cita y reivindicarse también como la fuerza principal del espacio, en un momento en el que además tienen abiertas las negociaciones con Izquierda Unida en la mayoría de territorios, con muy malas perspectivas en algunos casos. Todo el Mundial de Qatar en la cadena SER. Y son las últimas horas de Mundial. Marta Casas, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenas. Ese por el que van a batallar Argentina y Francia. Francia y Argentina, 2 selecciones que buscan su tercer mundial. Argentina no lo levanta desde 1986. Francia busca repetir como ya lo hiciera en el año 2018. Todos los jugadores argentinos a priori están en condiciones. Hay dudas en Francia después de que hasta 5 jugadores se perdieran el entrenamiento de ayer. Se verán las caras 2 de las grandes estrellas de este mundial, Antoine Griezmann y Leo Messi. Un Leo Messi al que conoce y muy bien Ousmane Dembélé. Compartí 4 años hermosos en Barcelona con Messi. Es un jugador excepcional. Uno de los jugadores que me hizo amar el Barça, al igual que Iniesta. Pasé 4 años hermosos con él. Es difícil contrarrestarlo y haremos todo lo posible para que toque la menor cantidad de balones posible. Mañana a las 4 es la gran final. Hoy a la misma hora el tercer y cuarto puesto entre una Marruecos que ya ha hecho historia, convirtiéndose en la primera selección africana en llegar a semifinales, y una Croacia que ha vuelto a verse muy cerquita de la gran final, liderada por un Luka Modric que podría vivir su último partido con la selección. Este es Dalic, su seleccionador.
Espero que pueda estar. Ojalá pueda llegar a la Euro del año 2024, pero esa decisión deberá tomarla personalmente Luka Modric. Pues Croacia y Marruecos, que se vuelven a encontrar, ya lo hicieron en la primera jornada de la fase de grupos con empate a 0. Hoy cita por el tercer escalón mundial. La última hora nos la cuenta el enviado especial de la cadena SER, Jorge Escorial. Hola Jorge, muy buenas. Buenos días Marta. Sí, Croacia-Marruecos por la tercera posición. Marruecos ha hecho historia convirtiéndose en la primera selección africana en llegar a semifinales, y para este partido los de Regragui llegan justos de efectivos, sobre todo en defensa. Es baja el central Saiz, dudas de Marraoui y Aguer, además de Nesiri. Enfrente Croacia con Modric a la cabeza, con las dudas de Brozovic, Juranovic y Guardiol, y quizá con el papel de favoritos. Ambos equipos se enfrentaron en fase de grupos con resultado de empate a 0. Veremos quién se lleva la tercera plaza en el Estadio Califa a partir de las 4. A las 4 es la cita mañana, gracias Escorial, la antesala de la gran final, el duelo entre Marruecos y Croacia, la lucha por el título mañana domingo entre Francia y Argentina. Y más allá del Mundial siguen pasando cosas, por ejemplo en la Champions femenina, malas noticias, derrota del Real Madrid contra el PSG, que se traduce en la eliminación de las blancas. En segunda división está en marcha ya la jornada número 21, la última de la primera vuelta, que ha arrancado con empate a 1 entre Tenerife y Andorra. Para hoy otros 5 partidos: Lugo-Granada, Mirandés-Ponferradina, Cartagena-Racing, Villarreal-B, Las Palmas, y el plato fuerte sin duda, el derbi asturiano entre Oviedo y Sporting de Gijón. Y además en baloncesto, terminada la jornada en la Euroliga con victoria del Baskonia en la cancha del líder, en la cancha del Fenerbahce, y también triunfo del Barcelona ante el Panathinaikos. Casi un 40% de la población mundial juega a videojuegos, y este fin de semana, no todos porque no caben, pero una parte de ellos van a estar en Madrid. Vienen a Gamergy, que es uno de los eventos de videojuegos más importantes de España. Fran Rodríguez. 300.000 millones de dólares. Esa es la exorbitante suma de dinero que mueve la industria del videojuego cada año en todo el mundo, según la consultora Accenture. Más que la industria del cine y la música juntas. Cerca de 2.000 millones de euros anuales se facturan solo en España, según explica el director del evento, Amazon Gamergy, que ha convertido a Madrid en la capital mundial del videojuego durante este fin de semana. Entre 60.000 y 75.000 personas van a asistir al evento dedicado a los videojuegos en IFEMA Madrid, y allí van a disfrutar de conciertos, sorteos e incluso competiciones. Torneos de más de 20 videojuegos, como el popular juego de lucha Tekken, van a repartir 70.000 euros entre los ganadores, porque la alta competición en los videojuegos cada vez tiene más adeptos en el país. El propio streamer Ibai Llanos, uno de los padrinos de este evento: hemos querido hacer un formulario donde se han presentado más de 11.000 personas. Contaba allí que cerca de 11.000 personas han intentado unirse a su equipo de eSports KOI este año. Las entradas para el evento oscilan entre los 13 y los 180 euros, y entre los asistentes muchos están acudiendo con disfraces de sus personajes de videojuegos favoritos, porque incluso hay concursos de cosplay. Así nos vamos. Más información en media hora en A Vivir con Javier del Pino. Que tengan un feliz sábado. Matinal Cadena SER con Sergio Soto.